conversación, de plática, y se me ocurren muchas cosas. Viendo esta pieza, se me ocurren muchas preguntas a la autora, a la que trabajó, escribió, reportó, lo vivió, Carolina Rocha. Nos da mucho gusto esta noche, estarán de acuerdo, Pablo, Sergio, compartir la mesa contigo. No, hombre, yo soy la encantada, bienvenida. José Luis, Pablo, Sergio, es un placer estar con ustedes. Oye, me vestí mi mejor atuendo, casi. No. Y pues sí, después de esta aventura, odisea, no sé bien cómo llamarla, cubana, algo que inicia como un viaje y que termina como esta serie de reportajes, todos grabados desde este celular. Y yo creo que con las ganas, y ahorita lo estábamos platicando fuera del aire, de hacer visible algo que todo el mundo lo sabe de oídas, todo el mundo lo platica, ahí hay hambre, hay una hiperinflación del 1000%, la están padeciendo. Pero no, es una realidad no retratada. Digo, es evidente porque es un sistema político, policial, horizontal, es una dictadura. La gente tiene miedo de hablar y además tienen un miedo validado. Si tú ahorita volteas a ver, después de las protestas del 11 de julio, hay 1,100 personas presas y los que están condenados tienen condenas como de 34 años y el delito es haberse expresado en las calles para pedir alimento, medicinas y que no hubieran los cortes de luz y libertad. Exacto. Entonces, tú dices, bueno, esto es una locura. Entonces, ya estaba yo en Cuba, empecé a ver estas filas, fue lo primero que creo que te paraliza. Ver estas filas y darte cuenta que toda una población lo único que está haciendo es esperar por algo, un alimento, algo de aseo, ni siquiera saben para qué se forman. Tú imagínate, yo les preguntaba, ¿y qué están esperando? Impactante. No sé, pero algo va a entrar. Pero a lo mejor llega algo a la tienda y ya estamos formados, aunque todavía en la tienda no haya nada, No Carolina. hay nada. No, tú lo dices muy bien, La Habana se ha convertido en una sala perpetua de espera al aire libre. Exactamente, eso de era. lo que pueda llegar o no llegar. Sí. Porque no hay manera de saber. Y no puedes escoger nada más que te formas y a comprar lo que haya si te toca, ¿no? Y las tarjetas de racionamiento, que también las retratas muy bien en tus reportajes, que no alcanzan para nada, 5 huevos por mes. Es una locura. Y luego, una libra de pollo al mes. Y eso sí hay. Exacto. Porque muchas veces no hay ni eso. Exactamente. No, es una catástrofe. Fíjate, medido contra lo que sea, es una desgracia. Pero estaba recordando que el Che Guevara, que fue ministro de Economía, director del Banco Central de Cuba, que firmó los billetes de Cuba con su apodo, pero los billetes de Cuba estaban firmados por el Che Guevara con su apodo, que fue ministro de Agricultura, que tuvo a su cargo todas las industrias nacionalizadas, prometía a principios de los años 60 que para 1980 el PIB per cápita de Cuba iba a ser superior al de Estados Unidos. No, bueno. Contra eso estamos, o sea, no es, ni siquiera es que dijeran vamos a tener un país un poquito, vamos a mejorar un poquito. No, lo han empeorado muchísimo cuando prometieron llevarlo al paraíso. Es una catástrofe, perdón. No, pero es que tienes toda la Es que a mí me da razón, mucho coraje. Yo te comprendo el coraje, sí. Porque mi generación vivió esas promesas y muchos compañeros nuestros, Sergio, tú lo recordarás, creían en eso, pero fervientemente. No, y lo defendían. Sí. Y se debatían. Pero esto hay quien dice se desmoronó. Creo que la frase es de Bertrand Russell, ¿no? Que el joven que no es socialista o comunista no tiene corazón, pero el adulto que lo sigue siendo no tiene cabeza. En realidad, yo creo que lo que Carolina ha hecho, y de veras qué gusto que podamos compartir la mesa contigo, no solamente es una muestra de extraordinario valor, de logro periodístico, porque realmente sí, se menciona que Cuba está en una crisis, que hay represión, que hay hiperinflación, la carestía, el miedo, la represión que hubo para las protestas del verano del año pasado, etcétera. Sin embargo, ver todo el panorama en conjunto, hablando con la gente
que tiene temor de hablar. Y justamente a mí con esta pasión que suelo sentir por la historia, dice uno, bueno, a ver, ¿y de dónde viene toda esta idea de una sociedad que evidentemente llevada a la práctica ha fracasado? Bueno, pues desde Platón hay una aspiración a una suerte de propiedad comunal de los bienes, que cada quien tenga lo que necesita. Después, bueno, Tomás Moro, uno de los grandes pensadores renacentistas, y luego viene el socialismo utópico, que no buscaba la lucha de clases, pero al poco tiempo, claro, con el manifiesto comunista, Engels, Marx, hacen toda una propuesta de justicia social, que eso es lo que a los jóvenes les seduce. Me parece que ahí hay una buena intención. Sin embargo... Los sueños de uno son las pesadillas de los demás. Así es. Lo que hay que tener cuidado. Cuando urdas utopías, acuérdate de eso. Y sobre todo cuando vemos cómo se ha llevado a la práctica. Lo que a mí me sigue dejando estupefacto, y a lo mejor, querida Carolina, nos puedes orientar un poco de lo que hayas percibido tú, es que esto haya resistido. Cuando cayó la Unión Soviética hace 30 años, más de 30 años, prácticamente todos vaticinábamos o suponíamos que muy pronto Cuba iba a verse obligada a cambiar de régimen. Y se ha endurecido. Es una cosa verdaderamente espantosa. Sergio, ha resistido y a veces han caído en la tentación de imitarlo, de adoptarlo. Bueno. Es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo a seguir. Es un mal ejemplo. Carolina. No, bueno, es que lo que dices es tan cierto. Yo recuerdo a este periodista argentino, es Andrés Oppenheimer, ¿no? Sí, claro. Que escribió este libro que leyó toda una generación, que vaticinaba que era la última hora de Fidel Castro. Sí. Castro's Final Hour era el libro, yo me acuerdo. Entonces, se va a caer, y todo parecía que iba hacia allá, porque tuvieron una crisis muy similar a la que están viviendo ahorita, en la que no había nada, porque de pronto le cierran la llave a todo el flujo de dinero que venía de Rusia. Se dieron cuenta que todo era ficticio, habían vivido mantenidos de dinero en geopolítica, o sea, tratando de inventarse equilibrios nada más para tener ahí el bastión del comunismo en la región. Pero entonces empezaron a pasar hambre, empezaron a ver que la revolución pues no había traído ni mayor riqueza, ni gente productiva, y lo pasaban fatal. Te digo que cuentan casi todos los cubanos, si hay algún cubano que nos esté escuchando, lo saben. Los cuentos que ellos dicen es que no habían ya gatos en las calles de La Habana, que porque se los comían. Así de tremenda fue el hambre. Y ahorita están de vuelta en una circunstancia igual. Y la desgracia es que el humano resiste, o sea, porque sabemos sobrevivir, porque nuestra especie nos lleva a la supervivencia. Pero a mí eso es lo que me dejaba más paralizada al ver las filas, porque decía, caray, las sociedades han evolucionado y hemos logrado hacer grandes edificios, tener bellísimas ideas, crear ópera, por ejemplo, Sergio, porque no estamos preocupados por comer todo el día. Finalmente, o sea, quienes han leído de historia saben, la agricultura cambió todo eso y nos pudimos desarrollar como humanidad que somos. En esta isla están de vuelta a lo más animal que hay en nuestro instinto, que es, tienes que comer. Y cuando lo único que puedes hacer es comer y tu única preocupación es comer, entonces mato tu ser creativo, mato tu emprendurismo, o sea, mato todo lo que te hace humano, casi que hasta el goce para la música, si estás todos los días preocupado. ¿Qué voy a comer? ¿Qué le voy a dar a mis hijos? Y claro, la única salida, y la hemos estado viendo, es que los cubanos se van. Entonces, ¿cuánto pueden resistir? Bueno, pues ¿cuántas personas pueden migrar? Eso es lo que yo veo, porque no veo que exista flexibilidad por parte de ese gobierno. Ahora que estuve, como que me di cuenta y dije, mira, Raúl Castro era el revolucionario dentro de esa revolución, porque fue el que inventó los cuentapropia, como le llaman ellos a los empresarios, y empezaron a surgir estos paladares y pequeños negocios, como que tratando de quitar al Estado de todo la empresa, de todo lo que había en Cuba, ¿no? Porque, oye, el Estado era dueño hasta de los restaurantes, y sigue siendo hasta del que te da el daiquiri, el Floridita.
Y entonces empieza a surgir todos estos cuentapropias o intereses o empresarios. Pequeños empresarios. Sí, que es una maravilla porque le empezó a dar mucho vigor a la isla. ¿Y qué es lo que pasó? Mira dónde está Raúl, en un retiro que más bien parece que los duros del Partido Comunista pues le dieron, como dicen los cubanos, pues una patada en el fundillo, dirían ellos. Lo quitaron porque no quieren abrirse, no quieren revolucionarse y es una tristeza porque es un país que no merece eso, ¿no? Un pueblo que no merece eso. No. Bueno, Cuba, recordemos, antes de la revolución era uno de los países más ricos de América Latina. Era más rico en ingreso per cápita que España, Portugal, Grecia, y ahora es uno de los más pobres de América Latina. Creo que solo Nicaragua y Haití compiten con Cuba en cuanto a pobreza. Es realmente una tragedia. Imagínate, viendo también tus reportajes, Carolina, el nivel de productividad de una sociedad que, como dices, está enfocada solo en la supervivencia más elemental, que es comer. Ya no, digamos, tener una vida grata, ¿no? Una habitación ordenada, limpia, sin goteras, sino simplemente en sobrevivir. E imagínate todo el tiempo que pierde la gente productiva haciendo cola. Y luego, otra cosa que también hay que ver, que es la mitad de la gente está espiando a la otra mitad. Entonces, el que no está haciendo cola vive de espiar a los demás. Entonces, es realmente, ¿quién está trabajando? Pues solamente unos poquísimos, ¿cómo se llaman? Cuentapropistas. Pequeñísimos empresarios. De verdad yo decía, ¿y esta palabra de dónde surgió? Y fue un es que no les gusta la palabra empresario. No empresario. les gusta empresario, no, pero pues entonces luego dicen vive de los intereses. Y yo decía, ¿cómo es eso? Ganancias. Y entonces el hecho de que tú no seas dueño de tu trabajo, de tus ideas, la verdad es que es algo espeluznante, ¿no? Pues tan espeluznante como que es un atentado a la libertad. Exactamente. ¿No? Es decir, normalmente quienes hacen desde esta orilla, no desde la isla, una defensa de la Revolución Cubana, aluden a la universalidad de los servicios educativos, de los servicios de salud e incluso a los éxitos deportivos, ¿no? Pero todo está en el papel nada más, en la vida real no existe nada de eso. Bueno, es justamente algo que yo quiero poner sobre la mesa porque tú lo pudiste constatar ahora. Eso, ¿cómo lo perciben los propios cubanos? Estos supuestos logros que tanto se cacarean desde una especie de fascinación teórica, pero que en la vida práctica... Modelo y ejemplo. Claro. Modelo y ejemplo. Sí. Lo deportivo, la educación y la salud. Sí. Pero la simulación también, porque ese es el tema. Hasta para pedir limosna simulan, no pueden pedir limosna de verdad, tienen que inventar algo. Bueno, es que es un delito, fíjate. Por eso. No había en Cuba limosneros, y era lo que presumían sobre todo pues quienes apoyaban mucho a la revolución, decían, pues tú me puedes venir a contar cualquier cuento, pero en mi país no hay limosneros, no hay los homeless, como dicen de Estados Unidos, y siempre se sentían mejor de ello. Y ahora yo logré grabar, insisto, con este celular, gente en la basura. Llegó una mujer a pedirnos nuestros billetes y en realidad vas aprendiendo en Cuba. Tienes que ir aprendiendo un idioma que ni siquiera es el tuyo porque pasan cosas que parecen que no son reales. Entonces yo decía, pero ¿por qué me está pidiendo además una moneda y quiere que sea en el billete mío? O en euro o en dólar. Bueno, pues porque ahora con esta crisis que tuvieron por la pandemia, el Estado hace que los propios cubanos, a los que les pagan pesos cubanos, compren la pasta de dientes, el shampoo, cosas muy elementales, lo que no está necesariamente en las bodegas de este racionamiento, que es una canasta básica de 16 enseres. Entonces, fuera de esos 16 hay que comprarlo. Para que ellos compren, tienen que comprar en divisa. Sí. Tienen que depositar en una tarjeta, ellos le llaman MLC, pero ves que todo el día cambian siempre de moneda. Hace 3 años era Cook y así. El MLC es simplemente dinero extranjero que ellos tienen que depositar y en transferencia electrónica. ¿Para qué? Pues para que el gobierno de Cuba pueda comprar, porque en eso sí tienen el asunto de necesitan divisas, sus pesos no valen nada, para que puedan ir y traer lo que importa. Pero la propia historia de la tenencia de dólares, muchos años estuvo prohibido y era un delito, después lo aprueban, después 5 años después lo vuelven a quitar, después lo vuelven a aprobar, ahora es necesario para vivir, es un caos. Bueno,
todas estas piezas, todo este trabajo, ¿cuánto te llevó? ¿Cuánto le has invertido? Bueno, ya, mi espíritu casi. Mi todo este trabajo periodístico extraordinario, formidable, muy bien contado, muy bien narrado, muy bien ilustrado, lo vamos a poder disfrutar ¿cuándo y en dónde? El día de mañana a las 11 de la noche aquí en ADN 40 y también en Azteca 1, pues logramos, y digo logramos porque sí fue un trabajo en equipo con todos en Azteca Noticias que me cobijaron de edición y demás, porque la verdad es que no soy la mejor camarógrafa y entonces había que rescatar lo más que pudimos de imagen y va a ser un programa de 1 hora, pues con estas historias cotidianas, porque ni siquiera te tienes que meter en el terreno de la política, solamente tienes que mostrar y esa realidad es insoportable. La calle, exactamente. La calle. No quiero dejar de mencionar, Pablo, son las memorias de Reinaldo Arena antes de Canchesca, para que vean que Castro no se conformó con encarcelar o desaparecer a sus enemigos políticos. Hasta la gente que no le gustaba cómo se vestía, los persiguió y los encarceló. En las granjas en contra de homosexuales. Libro es él vivió un campo de concentración. Sí. Eso hubo en Cuba. No sé si todavía hoy, porque no estoy tan enterado. Yo te felicito, Carolina, y de veras celebro que este trabajo se divulgue, porque me parece, José Luis, que va a marcar un antes y un después en la conciencia que tenemos o que el público en general tiene sobre la situación de Cuba. Y ya luego nos platicarás con un celular y mucha valentía. Y sí, porque ya nos contarás cómo grabaste lo que grabaste. Gracias, Carolina. Les agradezco. Felicidades, Carolina. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias, querido José Luis. Pablo, muchas gracias a ustedes. Ya el lunes estará con ustedes Manuel López San Martín. Que tengan ustedes un excelente fin de semana.